Bienvenido a una nueva clase de matemática. Este video tiene por objetivo retroalimentar las actividades que se te han enviado durante las semanas anteriores. La unidad número 1 corresponde a la unidad de números y operaciones. El objetivo de aprendizaje que hemos trabajado estas últimas semanas es el OA1 de calcular operaciones con números racionales en forma simbólica. Las actitudes serán demostrar interés, esfuerzo y perseverancia en la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales. Antes de comenzar a ver los contenidos que tienen que ver con esta unidad, vamos a hacer un breve resumen sobre los conjuntos numéricos que has estudiado durante los últimos años. Primeramente veremos el conjunto de los números naturales, que es aquel conjunto que nos permite representar cantidades que son observables en nuestro entorno. Por ejemplo, los animales en una granja, la cantidad de lápices que tienes en tu estuche o los seguidores que puedas tener en tu cuenta de Instagram. Luego, cuando ampliamos este conjunto, vamos a observar el conjunto de los números enteros, que se encuentra compuesto por los naturales, que ahora conoceremos como positivos, y los números negativos. En este conjunto vamos a encontrar los números que nos permiten representar situaciones como deudas o profundidades. Si ampliamos este conjunto, y buscamos aquellos números que nos permiten representar las partes de un todo, vamos a encontrar a los números que conocemos como decimales o fracciones. Tienes que tener en consideración que los números racionales van a ser los números naturales o enteros positivos, los enteros negativos y además las fracciones, decimales finitos, decimales infinitos periódicos y los semiperiódicos. Es decir, los racionales están compuestos por todos aquellos números que se pueden escribir como fracción. Fuera de este conjunto van a estar los números irracionales como el número pi, con el cual tú ya has trabajado, o las raíces que no tienen valores exactos. A todos estos números se les conoce con el nombre de números reales. Si lo vemos ahora en representaciones numéricas, tenemos que de los números naturales podríamos mencionar al 100, al 3 elevado a 4, que es igual que decir 81, a los enteros, que estarán compuestos por los naturales más los negativos, como el menos 128, el menos 24 partido en 4, que es igual a menos 6, el 12 o el menos 5. De los racionales vamos a encontrar a todos los enteros más los decimales finitos, los periódicos y los semiperiódicos. Recuerda que los números racionales serán todos aquellos números que se pueden escribir como fracción. Y fuera de este conjunto tendremos a los irracionales, como pi, que es un decimal infinito no periódico, es decir, no lo podemos escribir como una fracción, la raíz de 2 o todas aquellas raíces que no tienen un valor exacto. Los números racionales nos permiten representar distintas situaciones que ocurren en nuestro entorno. Por ejemplo, las dosis de medicamentos, las fracciones de tiempo, longitudes y distancias. Recuerda tener en cuenta que consideraremos como números racionales a todos aquellos números que se pueden representar, es decir, se pueden escribir como una fracción. Cuando hablamos de densidad en el conjunto de los números racionales, que lo vamos a designar con la letra Q, estamos hablando de una propiedad que nos dice que entre dos números racionales siempre podremos encontrar infinitos números. Es decir, si tomamos de la recta numérica el segmento entre 0 y 1 y lo partimos por la mitad, vamos a encontrar el medio, que es 0,5. Si luego tomamos el segmento entre 0 y 0,5 y lo volvemos a partir por la mitad, vamos a encontrar un cuarto. Y si seguimos haciendo esta operación infinitas veces, vamos a darnos cuenta que podemos encontrar infinitos números. Dentro de tus guías se explicaban las propiedades de los números racionales. Tenemos que tener en consideración que las propiedades se aplican para la adición y la multiplicación y representan situaciones similares. Por ejemplo, la propiedad conmutativa nos dice que, sin importar el orden en el que hagamos la operación de adición o multiplicación, el resultado será el mismo. La propiedad asociativa nos dice que, sin importar la forma o el orden en el que asociemos las operaciones de suma y multiplicación, el resultado será el mismo. El elemento neutro nos habla de un elemento que al sumar para la adición y al multiplicar para la multiplicación nos dará como resultado el mismo número. Por ejemplo, si tenemos menos 9 partido en 7
y le sumamos 0, que corresponde al elemento neutro de la adición, siempre obtendremos como resultado menos 9 partido en 7. Lo mismo ocurre con la multiplicación. Si tomamos el 8 partido en 3 y lo multiplicamos por 1, que es el elemento neutro de la multiplicación, nuestro resultado siempre será 8 partido en 3. Y la distributividad es una propiedad que nos permite desarrollar ejercicios en los que se mezclan adiciones con multiplicaciones. Veamos ahora cómo expresar en forma fraccionaria los números que componen el conjunto de los números racionales. De partida, una fracción está compuesta por un numerador que nos indica en cuántas partes de un entero se han tomado, la línea fraccionaria y además el denominador que nos indica en cuántas partes se ha dividido el entero. Por ejemplo, todos estos números que tenemos acá, que pertenecen al conjunto de los números racionales, se pueden escribir como una fracción. Tú te preguntarás ahora cómo lo hacemos. Bueno, revisémoslo. Primero, los decimales finitos. Para escribir un decimal finito como fracción, por ejemplo el 12,32, lo primero que hacemos es anotar el número sin la coma, lo partimos o ponemos la línea fraccionaria, le agregamos un 1 siempre y tantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal. Por ejemplo acá, el 12,32 tiene 2 cifras decimales, por lo tanto le vamos a agregar 2 ceros. Una vez que llegamos a este resultado, debemos simplificarlo, ya que como ambos son pares, se pueden simplificar en 2, 616 partido en 50, y continuamos con la simplificación hasta llegar a la fracción irreductible. Los decimales infinitos periódicos, como el 3,6, para transformarlos a fracción, realizamos la siguiente operación. Anotamos el número sin la coma y le restamos la parte que no está en el periodo. Recuerda que el periodo de un decimal infinito es esa rayita que le ponemos sobre el número. Eso nos indica que el 6 se repite infinitas veces. Entonces, anotamos el número sin la coma, le restamos la parte que no es periódica y lo vamos a partir por tantos 9 como periodos tenga. Como este número tiene solamente una cifra periódica, solamente ponemos un 9. Luego de eso realizamos la resta y una vez que ya tenemos la resta, simplificamos hasta obtener la fracción irreductible. Para los infinitos semiperiódicos, como el 8,62 periódico, lo que hacemos es lo siguiente. Anotamos nuevamente el número sin la coma y le restamos la parte que no es periódica. Si nos fijamos en este número, la rayita del periodo está indicada solo para el 2. Eso nos dice que el 8 y el 6 son números no periódicos o cifras no periódicas. Entonces, eso es el valor que le restamos. Ponemos la línea fraccionaria, le agregamos tantos 9 como números periódicos tenga. Acá en esta cifra tenemos que la rayita del periodo está solo sobre el 2, entonces como solo hay un número periódico, le ponemos solo un 9. Y nos fijamos ahora los números que hay entre el entero y la cifra periódica, que acá corresponden al 6, entonces sería una cifra, y agregamos tantos ceros como cifras haya entre la coma decimal y el número periódico, en este caso sería 1. Realizamos la resta y luego simplificamos hasta obtener la fracción irreductible. Es importante que a la hora de resolver operaciones con expresiones racionales en las que hayan decimales y fracciones o números enteros involucrados, siempre transformes toda la expresión en una expresión fraccionaria y así vas a facilitar el desarrollo del ejercicio. Veamos ahora la suma y resta de números racionales. Primeramente, si tenemos esta operación de acá, lo que hacemos es expresar todo en forma fraccionaria. Una vez que hemos expresado todo en forma fraccionaria, nos vamos a fijar que acá tenemos un paréntesis y delante de este paréntesis hay un signo negativo. Recuerda que si hay un signo negativo delante de un paréntesis, tú debes cambiar los signos de todas las expresiones que están dentro de ese paréntesis. Entonces, el 9 medios, que antes estaba positivo, lo dejamos negativo, y el 1/6, que antes estaba positivo, lo dejamos negativo. Una vez que ya hemos cambiado los signos de los números que estaban dentro del paréntesis, vamos a proceder a buscar el mínimo común múltiplo entre el 1, el 3, el 2 y el 6. En este caso, el mínimo común múltiplo sería el 6.
Y cuando ya tenemos ese valor reconocido, vamos a amplificar todas las fracciones, cada una de ellas, por un número, es decir, la vamos a multiplicar por un número para que los denominadores se transformen todos en 6. Por ejemplo, menos 8 partido en 1, vamos a amplificarlo por 6 porque el 1, para que se transforme en 6, debemos multiplicarlo por 6. El 3, para que se transforme en 6, debemos multiplicarlo por 2, al 2 debemos multiplicarlo por 3, y el 6 ya está transformado en 6, entonces no necesitamos amplificarlo. Luego de eso vamos a resolver las multiplicaciones y nos vamos a fijar que todos los denominadores quedaron iguales. Como todos están iguales, podemos mantener el denominador y sumar y restar los valores de los numeradores según corresponda. Realizamos esta suma y resta y cuando ya tenemos este valor, vamos a simplificar siempre que se pueda hasta obtener la fracción irreductible. Ahora veremos la multiplicación de números racionales. Para resolver este tipo de ejercicio, lo primero que hacemos es expresar todo en forma fraccionaria. El menos 7 y el menos 2,6 periódico los vamos a escribir como fracciones. Luego vamos a multiplicar todos los numeradores entre sí y todos los denominadores entre sí. Resolvemos esa multiplicación y simplificamos siempre que es necesario. En este caso, el 280 y el 9 no tienen ningún factor común que nos permita dividirlo. Por lo tanto, lo dejamos así. Para la división de números racionales, al igual que en la multiplicación y en la suma, primero expresamos todo en forma fraccionaria. Una vez que ya tenemos estos valores escritos como fracción, lo que vamos a hacer es que cada una de las divisiones que acá se observan las vamos a transformar en multiplicaciones y los valores que están en fraccionarios los vamos a cambiar por su inverso multiplicativo. Es decir, el 2 quintos lo vamos a cambiar por 5 medios, el 2 novenos por 9 medios y el menos 4 enteros lo vamos a cambiar por menos 1 cuarto. Luego procederemos a resolverlo como si fuera una multiplicación de fracciones, es decir, multiplicamos los numeradores entre sí y multiplicamos los denominadores entre sí. Una vez que ya tenemos el resultado numérico, analizamos si es que es posible simplificar. En caso de que se pueda, lo resolvemos y si no, la dejamos hasta ahí. Revisemos lo aprendido. Nuestro objetivo de aprendizaje era calcular operaciones con números racionales en forma simbólica. Durante las semanas anteriores, tú debiste desarrollar las siguientes habilidades. Reconocer características principales de los conjuntos que componen a los números reales. Comprender la importancia de los números racionales en nuestro contexto. Relacionar propiedades de adición y multiplicación en el conjunto Q. Desarrollar operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números racionales y establecer estrategias para resolver operaciones con números del conjunto Q. Hasta pronto. Recuerda que si no has podido realizar alguna de las guías o tienes dudas o consultas sobre algún ejercicio, me puedes escribir a mi correo electrónico. Espero nos veamos pronto.